Ok, vamos a empezar entonces con la materia ya propiamente tal de volcanología. Y lo que vamos a hacer en esta unidad, y en la que viene, que la que viene es de propiedades físicas de los magmas, vamos a hacer una especie de repaso, introducción a lo que es el volcanismo. Entonces, en esta parte vamos a ver un poco lo que es el contexto global del volcanismo, básicamente ver cuáles son los distintos ambientes tectónicos en los cuales se genera la actividad volcánica y algunas características generales de este volcanismo en cada zona, ya que en Chile y en Sudamérica la mayor parte del volcanismo está asociado a zonas de subducción. Lógicamente las zonas de subducción van a ser las zonas que le vamos a poner más hincapié, ya que son las que más nos interesan. Entonces, tratando de pasar la siguiente lámina, ahí sí. Las preguntas que vamos a tratar de responder entonces en la clase son cuáles son los distintos tipos de ambientes tectónicos donde se generan los distintos tipos de magmas, ¿ya? Y cuáles son los factores que controlan esta generación de magmas. A su vez, dado que los magmas y las características que estos tienen son distintos dependiendo del ambiente tectónico en el cual nos encontramos, cuáles son justamente los estilos eruptivos asociados a cada estilo, perdón, a cada ambiente tectónico. Y también ver de manera general, ya que esta es una introducción, cuáles son las morfologías volcánicas resultantes de esta actividad. ¿Ya? Eso a grandes rasgos es lo que vamos a ver entonces en esta unidad. La estructura de la unidad entonces está formada de esta forma: una breve introducción, breve repaso de lo que es la estructura interna de la Tierra, ver cuál es la importancia relativa que tiene cada ambiente en la generación de magma, y después vamos a entrar ya un poquito más en detalle en cada uno de los tres ambientes donde se genera volcanismo: ambientes divergentes, ambientes de intraplaca, y finalmente vamos a dejar para el final la parte más importante del capítulo, ¿verdad? Que son los ambientes de subducción. Comencemos entonces. Bueno, ustedes ya a esta altura saben, ¿verdad? Que una de las principales, la principal teoría, ¿verdad? De las ciencias de la Tierra es la tectónica de placas. ¿Qué es lo que nos dice la tectónica de placas? Bueno, nos dice que la parte superior de nuestro planeta, lo que llamamos ¿qué? ¿De qué está constituida una placa? ¿Una placa es un pedazo de qué? ¿De? No, litósfera. Las placas son pedazos de litósfera, es decir, incorporan lo que es la corteza más la parte superior del manto, que tiene un comportamiento más bien frágil, ¿ya? O sólido, podríamos decir, ¿ya? Entonces, la teoría nos dice, ¿verdad?, que la litósfera, esta parte superior, la parte frágil, está dividida en una serie de pedazos, y estos pedazos son los que llamamos placas, y que estas placas están en movimiento relativo entre sí. Hay aproximadamente 12 placas principales, que son las que estamos viendo acá, y hay una serie de placas o microplacas que son mucho más pequeñas, que no aparecen en este mapa. Tenemos, por ejemplo, la placa norteamericana, la placa sudamericana, que es donde vivimos, la placa euroasiática, la placa africana, la placa arábica, índica, ¿verdad? Y las placas también que son principalmente oceánicas, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa antártica, ¿ya? Y otra serie de placas más pequeñas. Eh, Aquí estamos viendo un poco el movimiento que tienen estas placas. Los números que aparecen acá son centímetros por año. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la placa sudamericana se está moviendo hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 3 centímetros por año, mientras que la placa de Nazca está avanzando hacia en el otro sentido, hacia el este, a unos 5 centímetros por año aproximadamente. Por lo tanto, la velocidad de subducción que tenemos en las costas chilenas, peruanas, colombianas, ecuatorianas, ¿verdad?, es del orden de 8 a 9 centímetros por año. Fíjense también que en las zonas divergentes, que aquí aparecen de color verde azulado, ¿verdad?
también se están moviendo, pero en este caso es un movimiento divergente, se están separando las placas y las velocidades también pueden variar considerablemente. Fíjense, por ejemplo, que acá en el medio del Atlántico tenemos velocidades bastante bajas, del orden de entre 2 a 3 centímetros por año, mientras que aquí la separación de la placa de Nazca con la placa pacífica, estamos hablando de velocidades del orden de 15 a 20 centímetros, 15 a 20 centímetros por año, lo que es bastante, son velocidades bastante rápidas. Mientras que en el Índico tenemos velocidades intermedias, ¿ya? Bueno, si dibujamos ahora en un mismo mapa los límites de estas placas, ¿verdad? Y también dibujamos la ubicación de los volcanes, no están puestos ahí todos, de hecho están solamente los volcanes asociados a zonas de subducción y unos pocos otros, en realidad. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, fíjense que la mayoría de los volcanes están cerca del mar, ¿ya? Son pocos los volcanes que están tierra adentro, dentro de los continentes, ¿ya? Es raro encontrar un volcán que esté a más de 500 kilómetros de la costa marina, ¿ya? La mayoría están cerca de las costas con los océanos. Eso llevó a pensar justamente a los primeros científicos, una vez que surgieron los primeros mapas ya globales de toda la Tierra, que el agua de mar tenía que ver algo, había alguna relación con la actividad volcánica. Se pensaba que el agua de mar entraba a través de cavernas submarinas, ¿verdad? Subterráneas, y que esa agua, al calentarse por el calor interno de la Tierra, se convertía en vapor y ese vapor era de alguna manera el motor de las erupciones volcánicas. Bueno, hoy sabemos que no es así, pero, pero sí que el agua marina sí tiene un rol muy importante en lo que es el volcanismo. Bueno, les decía que aquí estamos viendo también el límite con las placas y vemos justamente que la mayoría de los volcanes está justamente asociado a los límites de placa, ¿ya? En particular, es bastante evidente que la mayoría de las costas del Pacífico está rodeado por volcanes, ¿ya? Lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? Una zona bastante activa, tanto sísmica como volcanológicamente hablando. Justamente porque la mayor parte de la costa del Pacífico está asociado a zonas que son de subducción. Aquí tenemos la placa de Nazca que subduce bajo la placa sudamericana, responsable de la mayor parte del volcanismo que tenemos en la costa occidental de Sudamérica. Aquí tenemos la placa de Cocos, que está subduciendo bajo la placa del Caribe y bajo la placa norteamericana, generando el volcanismo que encontramos en Centroamérica y México. Aquí tenemos la placa, una pequeña placa, la placa Juan de Fuca, que está subduciendo bajo la placa norteamericana. Aquí nuevamente tenemos la placa del Pacífico subduciendo bajo la placa norteamericana y aquí bajo la placa euroasiática, generando el volcanismo de Kamchatka. Aquí hay una zona bastante compleja, tenemos un punto triple también. Tenemos aquí la placa filipina, entra en acción, generando el volcanismo que tenemos aquí en Japón, que es una mezcla o la interacción entre la placa filipina, pacífica y euroasiática. Aquí también es bastante complicado, las Filipinas, ¿verdad? También es un país volcanológicamente activo. Aquí tenemos Indonesia, las islas de Sumatra y Java, que son también en la zona más activa, volcanológicamente hablando, en el mundo. Aquí tenemos también subducción, la placa australiana con la placa pacífica nuevamente, el volcanismo que se genera aquí en Nueva Zelanda y también en otras islas menores que están hacia el norte. Entonces, fíjense que todo el Pacífico prácticamente está rodeado por volcanes, lo que no sucede, por ejemplo, en el Atlántico, ya que en el Atlántico tenemos costas que son más bien pasivas. No hay zonas de subducción asociadas en estas costas. Hay otros volcanes que no están asociados también, no están asociados a contacto de placas. El caso más conocido es, por ejemplo, Hawái, que se encuentra aquí, en el medio del Pacífico, pero también tenemos otras islas, por ejemplo, aquí tenemos las Canarias, eh, otras islas que hay acá en el Atlántico,
que estarían asociados entonces a lo que son puntos calientes, que vamos a hablar también sobre ellos. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces que básicamente hay tres zonas donde se generan volcanes, o donde se genera magma y que por lo tanto se genera volcanismo. Zonas divergentes, donde las placas se están separando, que habitualmente ocurre en el medio de los océanos. Zonas de subducción, donde las placas están chocando entre sí, ¿ya? Están convergiendo. Y zonas que no están asociadas a contacto de placas, que serían los puntos calientes. Este gráfico, que ya se lo he mostrado anteriormente, indica, aquí por ejemplo, fíjense, está el erupciones históricas, ¿ya? Con un total aquí de 5.350 erupciones, obviamente un número dinámico que va cambiando, pero pueden apreciar que la mayor parte de las erupciones históricas están asociadas a zonas de subducción, con un número mucho menor de zonas asociadas a divergencia y volcanismo asociado a intraplaca o punto caliente. Sin embargo, cuando vemos la relación real que hay, vemos que es más bien al revés. La mayor parte del volcanismo que está ocurriendo en nuestro planeta está asociado a lo que son las zonas divergentes. Lo que pasa es que la mayor parte de esas erupciones son erupciones submarinas y que por lo tanto no tenemos registro de ellas, pero que están ocurriendo, ¿ya? Simplemente no nos damos cuenta que están ocurriendo, ¿ya? Entonces la mayor parte del volcanismo en la Tierra ocurre en zonas de rift. Fíjense que aquí aparece un número que nos habla de el magma eruptado a nivel global por año, en promedio. Y ese magma eruptado a nivel global sería del orden de 4 kilómetros cúbicos por año, ¿ya? 4 kilómetros cúbicos por año. Ahora, obviamente ese es un promedio, ¿ya? Una estimación promediada que puede variar bastante. O sea, pensemos, por ejemplo, que si hablamos de Chile, la erupción del Kizapu, que fue la erupción más grande que ha ocurrido en Chile en tiempo histórico, emitió, en menos de 24 horas, emitió 5 kilómetros cúbicos de magma. O sea, en menos de un día fue emitido más magma que todo el que se produce a nivel global en un año, ¿ya? Entonces, obviamente, ese año la producción de magma fue mayor, probablemente. Es un promedio. Por ejemplo, la erupción del Chaitén, Cordón-Cauye, ambas erupciones generaron aproximadamente 1 kilómetro cúbico de magma, ¿ya? Para que tengan una idea más o menos de los órdenes de magnitud de los cuales estamos hablando. Este gráfico, que también se lo he mostrado anteriormente, nos indica acá entonces la proporción relativa que tenemos entre los tres ambientes tectónicos en los cuales se genera magma. La mayor parte de este magma, entonces, aproximadamente casi 2/3, 62% dice ahí, corresponde a magma generado en zonas divergentes. Arcos, que sería zonas de subducción, el 26%, o sea, aproximadamente un cuarto. Mientras que el restante, el 12%, corresponde a punto caliente. Fíjense que abajo de estos números aparece otra relación que suma 1, ¿ya? Dice 0,86, 0,14, 0,93, 0,07, 0,88, 0,12. Esas son las relaciones aproximadas que se estiman que hay entre, si tomamos todo el magma que finalmente logra llegar a la superficie, haciendo erupción, que serían los números menores, es decir, el 14%, el 7% o el 12%. Entonces estamos alrededor del 10%. O sea, lo que quiere decir ahí es que más o menos de todo el magma que se genera en el interior de la Tierra, solamente el 10% logra salir a la superficie generando una erupción volcánica. El otro 90% va a quedar en el interior de la Tierra, se va a enfriar y va a formar una roca plutónica, ¿ya? Solamente el 10% del magma que se genera hace finalmente erupción. Todas estas son cifras estimadas. Piensen un poco en la dificultad que hay para obtener estas cifras. Se hacen con distintos métodos y obviamente todos estos métodos tienen un rango de error relativamente elevado, así que hay que mirar estas cifras con cuidado, pero nos da una estimación aproximada de lo que estamos hablando. Hablemos entonces un poco acerca de las zonas divergentes.
La mayor parte de las zonas divergentes ocurre en los océanos. ¿Ya? Aquí estas líneas rojas están indicando zonas divergentes y el grosor de cada línea indica la velocidad. Una línea gruesa está indicando una velocidad alta. Una línea delgada indica una velocidad baja. ¿Ya? Como les decía, aquí la zona del Pacífico Este, el East Pacific Rise, que es básicamente el contacto entre la placa de Nazca y la placa pacífica, es donde tenemos la zona de mayor velocidad de separación, del orden de 15, 20 centímetros por año. Eso varía. Hay distintos segmentos que tienen distintas velocidades, pero es de ese orden. En cambio, en el Atlántico tenemos velocidades muy, muy lentas, solamente de 2 a 3 centímetros por año. O sea, es prácticamente 10 veces menos rápido. ¿Ya? Hay solamente una zona en la actualidad en que está ocurriendo divergencia en un continente. ¿Dónde es? En África, ¿verdad? La parte este de África, esta zona de aquí, ¿verdad? Y tenemos un punto triple donde se están separando las placas. De hecho, lo que es el Mar Rojo, que separa la península arábica del continente africano, es básicamente un mar que está en formación. Ahí se está separando, están separando los continentes, y ya se formó el mar Rojo, y se va a seguir expandiendo con los millones de años a medida que va transcurriendo el tiempo. Aquí también lo que es el Golfo de Adén, también es un mar que se ha abierto hace poco tiempo, ¿ya? Y va a seguir expandiéndose. Y falta aquí que se abra este mar futuro que se va a formar acá. Ya es una zona bastante deprimida topográficamente, ya que se está adelgazando ahí la corteza continental a medida que el manto va ascendiendo. Por eso es que hay muchos lagos aquí en esta zona, ¿ya? Y también es una zona volcánicamente muy activa. Entonces, en el futuro, este pedazo, lo que le llaman el cuerno aquí de África, también va a terminar separándose del continente y va a formar un mini continente, en este caso, nuevo, ¿ya? Entonces, es una zona aquí divergente que está ocurriendo en el continente africano. Pero la mayor parte de las zonas divergentes ocurre en zonas oceánicas y por lo tanto el volcanismo es submarino, lo que tiene implicancias para el estilo eruptivo. Aquí estamos viendo la edad de la corteza oceánica. Colores rojos indican edades muy jóvenes, mientras que los colores más azules indican edades del orden de 150, 180 millones de años. Entonces, fíjense que las zonas nuevas acá están restringidas a lo que es el eje de separación, es el Océano Índico, son más amplias las zonas, mientras que en el Océano Pacífico, fíjense cómo domina el rojo, la corteza oceánica tiende a ser mucho más joven porque la separación es más rápida. Por lo tanto, una misma edad cubre un área mayor, si buscamos el contorno de esa edad, ya que se está separando con una velocidad mucho mayor. Eh, ya le he dicho en otros cursos, ¿verdad?, que la edad de la corteza oceánica tiende a ser mucho más joven que la corteza continental. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué corteza oceánica es mucho más joven, solamente máximo 200 millones de años, comparado con la corteza continental, que tenemos edades, bueno, el número siempre va variando porque ese es el nuevo descubrimiento, hoy en día va como en 3.000 millones de años, las rocas más antiguas que conocemos en el continente? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la razón última? ¿No? ¿Se acuerdan? O sea, yo hablo de la general a través de las agencias y la persecución, la placa igual, o sea, al síntesis. La placa igual como al no, no, no se mantiene como la continental, que es solamente se va generando. Claro, básicamente la corteza oceánica que se genera
podríamos decir que se recicla, ya que subduce finalmente, vuelve al interior de la Tierra. ¿Y por qué la corteza oceánica subduce y la corteza continental no? Exactamente, por un tema de densidad. O sea, básicamente la propiedad física densidad está controlando la edad de las rocas que observamos en superficie. ¿Ya? Los continentes tienen una historia mucho más compleja. Es una amalgama, un mosaico de pedazos de continentes que se han ido formando a lo largo de la historia geológica de la Tierra y cómo se generan básicamente por procesos de diferenciación en que el producto final son magmas más ácidos, de composición más rica en sílice, son menos densos. ¿Ya? Y al ser menos densos, no se hunden, no se reciclan, no se subducen, ¿ya? Y por lo tanto se van acumulando en la superficie terrestre. Piensen que inicialmente en la Tierra, una vez que se enfría, no tenemos continente. Probablemente al inicio, al comienzo, en las primeras etapas de la Tierra, teníamos solamente una corteza de basalto o algo parecido. Los continentes van apareciendo con el tiempo y cada vez van aumentando más en su proporción en relación a lo que sería eh, corteza oceánica. ¿Cómo se genera el magma en zonas divergentes? Bueno, esto ya lo vimos también en el curso de petrología ígnea. Eh, Básicamente por descompresión. Al separarse las placas, ¿verdad? Se produce un ascenso de material mantélico y al ascender, básicamente baja la presión. Como vemos en este diagrama de fases que estamos viendo acá, aquí tenemos temperatura, ahí está marcada la temperatura, acá tenemos presión, que está en kilobares, aquí tenemos profundidad. ¿Cuánto era un kilobar? ¿Un kilobar cuánto era? Es un lío, debería utilizarse la misma unidad para la presión. Tenemos kilobares, bares, pascales, atmósfera. La unidad del sistema internacional son los pascales, ¿verdad? Una atmósfera, ¿cuántos pascales son? Cosas básicas que tienen que saber. ¿Mm? Una atmósfera, un pascal. No, no. Son muchos más pascales. ¿Ah? 1000. No, son más. Presión atmosférica a nivel del mar es un poco más de 100.000 pascales. Son 101.000 pascales. 101.300 pascales. 10 elevado a 5. Un megapascal, 10 elevado a 6 pascales. Un bar. ¿Cuánto es un bar? Una atmósfera, o sea, 10 elevado a 5. Por lo tanto, un kilobar, ¿cuánto es? En pascales. 10 elevado a 8. O sea, 100 megapascales. ¿Ya? Para que lo tengan en mente. Entonces tenemos aquí la presión. Diagrama de fases, porque acá tenemos sólido y acá tenemos líquido. Distintas fases. Y entre medio, entre la curva del solidus y la curva del liquidus, tenemos una zona de fusión parcial, ¿verdad? Que va aumentando a medida que nos movemos del solidus al liquidus. Aquí tenemos tres curvas hipotéticas con distintas temperaturas iniciales de 1300, 1400 o 1500 grados centígrados. Entonces aquí, si imaginamos que el manto comienza a ascender, ¿verdad? Haciéndolo suficientemente rápido para perder prácticamente no pierde temperatura. La temperatura que pierde la pierde por descompresión. Pero una vez que empieza a ocurrir la fusión, se necesita un calor adicional para fundir los cristales y por lo tanto la temperatura comienza a disminuir de manera mucho más drástica.
Por eso que no sigue la misma tendencia acá, ¿ya? Porque empieza a fundirse. Y al fundirse se necesita gastar más energía. Si no, el grado de fusión sería mucho más alto, ¿ya? Entonces, por descompresión, solo por descompresión, podemos generar magma. Y en zonas divergentes, hablábamos en petrología ígnea, los grados de fusión parcial alcanzaban ¿cuánto más o menos? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan nada. ¿Cuánto era? Alrededor del 20%. Poco más, poco menos. Ya tenemos 20%. En zonas divergentes, el producto típico que se forma son los basaltos toleíticos. ¿Se acuerdan cuáles eran las toleitas? Era una serie subalcalina. Empobrecida en álcalis en relación al contenido de sílice, que la diferenciaba de la serie calcoalcalina, por ejemplo, tendía a tener más hierro en relación al magnesio. ¿Ya? Y también, bueno, en general las toleitas están empobrecidas en elementos incompatibles, ya que tienen un alto grado de fusión parcial al momento de generación. Las toleitas se forman habitualmente en profundidades medias a someras, con altos grados de fusión parcial, ¿ya? Entonces tenemos basaltos toleíticos. Zonas divergentes, la generación de magma es muy homogénea, ¿ya? Los basaltos toleíticos son el principal producto por lejos. Es muy, muy homogéneo. Los basaltos toleíticos, entonces. En zonas divergentes tenemos pocos procesos de diferenciación posterior, ¿ya? Hay poca presencia de andesitas, dacitas o riolitas, son muy, muy escasas, ¿ya? La mayor parte, más del 90% de todas las rocas que se generan en zonas divergentes, corresponden a basaltos. Y estos basaltos toleíticos, también tienden a tener pocos volátiles, ya tienen poco porcentaje de agua, típicamente menos del 1%. Ya rara vez tienen más del 1% de agua en su composición química. Ese hecho, el hecho de que sean basaltos, bajo contenido de sílice, baja viscosidad y bajo contenido de volátiles, hacen que las erupciones volcánicas asociadas a zonas divergentes, las erupciones submarinas, tienden a ser erupciones efusivas. Hay poca presencia de volcanismo explosivo asociado a zonas divergentes. El otro factor que influye también en que el volcanismo sea esencialmente eh, efusivo y no explosivo es el hecho justamente de que son erupciones submarinas. ¿Cómo influye eso? Bueno, el hecho de que son erupciones submarinas implica que la presión a la cual es emitido el magma es mayor a la presión atmosférica, ¿ya? ¿Cuánto mayor? Bueno, piensen que, por ejemplo, ¿cuál es la presión a 1000 metros de profundidad en el agua? 2000 metros de profundidad, que es la profundidad típica que tenemos en estas zonas de Rich. ¿Cuál sería la presión? La presión confinante, hidrostática en este caso. Bueno, Ron pH. ¿Cuál es la densidad del agua? En unidades del sistema internacional. Vamos, siempre le pregunto lo mismo. ¿Cuánto? 1000 kilogramos por metro cúbico. El agua, 1000. Ya, estamos a 2000 metros de profundidad. Tengo que multiplicar ρ por G por H. ρ, 1000 por G, 10. 10.000 por 1000 sería 10 millones. 2000, 20 millones. 20 millones de pascales, o sea, 20 megapascales. Fíjense que la presión atmosférica es 100.000 pascales o 0,1 megapascales. 2000 metros de profundidad, 20 megapascales. O sea, una diferencia considerable. Si la erupción ocurre a nivel del mar o se ocurre debajo del mar. Bueno, ¿qué implicancia tiene eso? La implicancia es que en profundidad la presión es mayor, los volátiles tienden a
no estar exsueltos todavía. Recuerden que para que se forme una erupción explosiva, los volátiles tienen que disolver, formar burbujas, fragmentar el magma. Bueno, todo eso lo vamos a ver mucho más en detalle en el curso, ¿ya? Para que los volátiles se exsuelvan, la presión disminuye. Pero si estamos a 2000 metros de profundidad en el fondo del mar, la presión todavía es bastante alta. Y los volátiles no van a exsolver tan fácilmente como si la boca eruptiva o el cráter estuviera a nivel del mar, ¿ya? Entonces, esos dos hechos, el hecho de que la composición sea un basalto toleítico, bajo contenido de volátiles, baja viscosidad, y que la presión confinante al momento de la erupción sea alta, favorece que las erupciones sean más bien explosivas, ¿ya? Sean poco explosivas. Y como los productos son relativamente o bastante, digamos, monótonos, basaltos, el estilo también es bastante común, estilo efusivo, ¿ya? Aquí estamos viendo algunos productos. Bueno, estamos viendo la estructura de la corteza oceánica, ¿verdad? Que se divide en varias capas. Tenemos primero una capa de sedimentos no consolidados, sedimentos marinos, puede ser inexistente si estamos cerca del eje de separación. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los basaltos o las lavas en almohadilla, las que estamos viendo acá, ¿ya? Vamos a hablar enseguida sobre ellas. Después tenemos los diques, ya los diques. Y después tenemos Gabro, ¿ya? Y más abajo tenemos ya la periodita, manto, básicamente. Entonces, esa es la estructura que tenemos, perdón, la estructura que tenemos en una corteza oceánica. ¿Por qué se forma por qué llegamos a esa estructura? Bueno, básicamente por la actividad que está ocurriendo en el eje donde está ocurriendo la actividad volcánica, ¿ya? Tenemos la generación de magma por descompresión en el manto superior. Ese magma que se genera asciende, tiende a acumularse aquí, formando una cámara magmática. Este es un modelo simplificado. Hoy en día lo que nos dicen los datos es que sería algo más complejo, pero para hacernos una idea creo que está bien. Tenemos entonces una cámara magmática donde se acumula el magma, que sería lo que da origen a la capa de Gabbro, ¿ya? Básicamente el basalto al enfriarse, de manera subaérea, o en este caso submarina, ¿verdad? O sea, perdón, bajo la superficie, forma Gabbro. Cuando hace erupción, el magma asciende a través de un dique y el magma que queda enfriado en este dique, entonces forma, ¿verdad?, esta capa de diques. Mientras que cuando el magma hace erupción, forma lavas, piloslavas, y las piloslavas entonces forman la capa superior. Y debido a eso es que tenemos entonces esta estructura de sedimentos no consolidados, piloslavas, diques, Gabbro, ¿sí? Estas fotos son de ofiolitas. Las ofiolitas, ¿verdad? Efectivamente, son pedazos de corteza oceánica que se han añadido, se han adosado al continente. Y es una fuente de información, efectivamente, lo que estamos viendo ahí. Lo que pasa es que, claro, ahí están más deformadas, ¿ya? Pero claro, aquí se pueden apreciar, por ejemplo, las piloslavas, en estas dos imágenes aquí de la derecha, y aquí estamos observando la capa de diques, también de una ofiolita, efectivamente. ¿Ya? Esto es en Omán, creo, en la península arábica, ¿ya? Y se pueden observar entonces estos diques que forman la segunda capa que estamos viendo acá. Serían diques alimentadores de las erupciones volcánicas. Ya, hagamos entonces un breve receso para que puedan descansar. Ok, estábamos viendo entonces la estructura de la corteza oceánica y el motivo por el cual se forma. Otra característica que tienen las zonas divergentes es que en general está el terreno, digamos, la topografía submarina, está más elevada que el promedio. ¿Cuál es el promedio de profundidad de los océanos? Más o menos. ¿Cuánto? También siempre lo pregunto.
fondo oceánico está en promedio entre 4.000 4.500 metros de profundidad, bajo la superficie del mar. Sin embargo, las zonas divergentes están más elevadas. Están solamente a entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad. Están más elevadas, son verdaderas cordilleras. ¿Por qué están más elevadas? Bueno, con un tema de disostasia. Básicamente como la columna que tenemos acá de material, en parte es material fundido, que tiene una menor densidad. Al tener menor densidad, si yo dibujo una columna acá, tiende a elevarse más. En cambio, acá la litosfera es mucho más espesa, o sea, aquí tiene profundidad cero, básicamente. Está más fría y es más pesada, tiende a hundirse más. ¿Ya? Por eso que esta zona, la zona divergente, el eje, tiende a estar más elevado. Ahora, dependiendo de si esa separación es lenta o rápida, la estructura que tenemos ahí al medio también es distinta. ¿Ya? Si la zona de separación es lenta, como ocurre en el Atlántico, la zona central tiende a estar deprimida. Ahora, cuando hablo de deprimida, me refiero a deprimida dentro de la zona elevada. Es decir, yo siempre tengo la zona elevada. ¿Ya? Lo que pasa es que la zona es lenta, aquí tengo esa zona deprimida, que estamos viendo ahí en el perfil. En cambio, en las zonas de separación rápida, no ocurre ese grave, podríamos decir que está al medio. ¿Ya? Esa es la diferencia que estamos viendo entre esos distintos perfiles. ¿Ya? Esta zona aquí central. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, como son zonas divergentes, son zonas de esfuerzos extensionales y por lo tanto de fallamiento normal, que genera estos graves. Sin embargo, en las zonas de separación rápida, el volcanismo es lo suficientemente activo, importante, para rellenar con los productos que son emitidos esta zona, digamos, deprimida o esta zona de grave. ¿Ya? Por eso que tenemos una morfología distinta, que es lo que estamos viendo acá. Otras diferencias también es que en la zona de Gabro tendería a ser más importante en las zonas de separación rápida, porque la actividad magmática es más importante y por lo tanto formaría reservorios magmáticos o cámaras magmáticas también de mayor tamaño, proporcionalmente más importante, y esta zona de Gabro entonces también sería mayor. El espesor cortical también, fíjense, sería mayor en las zonas de divergencia rápida, mayor producción de magma, básicamente. Les decía entonces que en las zonas divergentes, los productos volcánicos son básicamente efusivos, lavas. ¿Ya? Estas lavas pueden ser pillow lavas, como las que estamos viendo acá, formando un volcán de pillows, como el que vemos aquí en este diagrama, o pueden ser lavas que llegan más lejos, lavas más simples. ¿Ya? En la terminología de lavas tenemos las lavas simples y las lavas compuestas. Las lavas simples son cuando están formadas por una única unidad de flujo. En cambio, una lava compuesta es cuando está formada por múltiples unidades de flujo. Es decir, que la lava avanza, se detiene, surge otro flujo, se detiene, otro flujo, otro flujo, otro flujo. Es una lava compuesta. ¿Ya? Si es solamente una unidad de flujo la que avanza, es una lava simple. ¿Ya? Entonces, cuando se forman estas lavas de tipo sheet flow, es básicamente una única unidad de flujo, generada básicamente por una mayor tasa de emisión, ¿ya? Una mayor tasa eruptiva. Entonces, bajas tasas eruptivas tienden a favorecer las pilonlavas. Altas tasas eruptivas, poco enfriamiento relativo, tienden a formar estas lavas de tipo sheet flow. ¿Ya? Pero básicamente son productos efusivos. Las pilonlavas se forman a profundidades mayores del orden de unos cuantos cientos de metros, 300, 400 metros de profundidad. A menor profundidad, la presión hidrostática en este caso, puede ser no lo suficientemente elevada y puede ocurrir igual fragmentación y erupciones explosivas. ¿Ya? El factor agua es muy importante y puede tener efectos opuestos. ¿Ya? Si la erupción ocurre en aguas someras, el agua puede aumentar la explosividad, ¿ya? Porque el agua entra en contacto con el magma
se evapora, se expande, y eso genera una erupción explosiva. Si el agua es lo suficientemente, o la columna de agua es lo suficientemente grande para que la presión hidrostática sea muy alta, eso inhibe la exsolución de los volátiles y tiene un efecto más bien de enfriar rápidamente el flujo del agua, ¿ya? Entonces el agua puede tener efectos contrapuestos. Les decía que hay muy pocos registros de erupciones en estas zonas divergentes. Una de las pocas erupciones que han sido documentadas, ¿ya?, y monitoreadas, ocurrió en este volcán que se llama el volcán axial. El volcán axial está ubicado justamente en el contacto, en el eje, entre la placa Juan de Fuca y la placa Pacífica, aquí frente a las costas de Norteamérica. Este volcán hizo erupción en 1998 y en 1999, y fue detectado, había una red sísmica que detectó los eventos sísmicos que ocurrieron durante esta época. Aquí estamos viendo el número de sismos, esto es por hora, ¿ya? Número de sismos por hora, allí durante varios días. Entonces aquí esta crisis sísmica que se registró acá habría indicado un episodio eruptivo. Y justamente después enviaron una misión submarina a, digamos, a fotografiar, a observar y a muestrar lo que había ocurrido, y justamente habían flujos de lava recientes, ¿ya? Pillow lavas que habían sido emitidas durante esta erupción durante 1998-1999, ¿ya? Pero los registros, en general, son bastante escasos de estas erupciones submarinas que están ocurriendo. Probablemente al día de hoy están ocurriendo muchas de estas erupciones en varios puntos de las distintas zonas divergentes que tenemos en los océanos, ¿ya? Pero simplemente no nos damos cuenta. Las morfologías volcánicas en general corresponden a conos volcánicos de tamaño, digamos, variable. Este dibujo, este diagrama, está hecho en algún punto en el Atlántico, ¿ya? Este es el graben central que hablamos, en esta zona deprimida que está en el eje, y dentro del graben, aquí, se encuentran varias estructuras volcánicas, ¿ya? Todos estos son conos volcánicos generados durante la extensión de estas dos placas. En el Pacífico, donde donde la velocidad de divergencia es mucho mayor, se pueden apreciar de mejor manera. Los volcanes son de mayor magnitud, tienen un diámetro del orden de 5 a 10 kilómetros y alturas de aproximadamente 1000 metros sobre el fondo marino. Ya aquí estamos viendo una cadena de volcanes, aquí hay uno, este es otro, acá hay otro. ¿Ya? Allí se ve otra estructura volcánica, ¿ya? Tienden en general a ser conos formados de lavas, como veíamos anteriormente, que alcanzan esta altura entre 1000 y 1500 metros sobre el fondo marino. O sea, son volcanes de tamaño medio. ¿Ya? Si pensamos, por ejemplo, en zonas de subducción, los volcanes alcanzan del orden de máximo 3000, 3500 metros sobre la base, en los casos más extremos, ¿ya? Obviamente son mucho más pequeños que los volcanes de escudo, por ejemplo, que están asociados a las zonas de punto caliente que vamos a ver enseguida. Veamos entonces un poco lo que pasa con el volcanismo de intraplaca, ¿ya? El volcanismo de intraplaca, entonces, es el volcanismo que no está asociado a contacto de placas, está asociado a zonas divergentes y a zonas de subducción. Aquí, en este mapa, podemos apreciar distintos puntos calientes reconocidos en la Tierra. Fíjense que pueden ocurrir tanto en los océanos como en los continentes. Los océanos, por ejemplo, el más conocido es Hawái, acá, ¿verdad? Acá en Chile también tenemos varios, por ejemplo, Juan Fernández, San Félix o Isla de Pascua. Las Galápagos también representan otro punto caliente. Las Azores, las Canarias, Cabo Verde, etc. ¿Ya? Y lo que vemos también en línea roja son la traza que van dejando. Porque la teoría dice, ¿verdad?, que estos puntos calientes serían puntos que están fijos en relación al movimiento de las placas. Por lo tanto, si la placa va avanzando y el punto caliente está fijo, se va a generar un volcán o una serie de volcanes sobre el punto caliente,
pero a medida que se va moviendo la placa, ese volcán se va a ir corriendo con respecto al punto caliente, y un nuevo volcán va a surgir entonces en el lugar donde la placa que esté ahora encima del punto caliente. Y así a medida que la placa va moviéndose, va dejando entonces un rastro, una traza del volcanismo antiguo asociado a ese punto caliente. En los continentes también tenemos algunos puntos calientes. Fíjense que en África hay varios. Aquí en Norteamérica está, por ejemplo, Yellowstone, también uno de los más conocidos, que también pueden dejar su traza. Fíjense, por ejemplo, que veamos el caso de Hawái. ¿Ya? Hawái es tal vez el caso más estudiado, más conocido, y es uno, de hecho, diría que sí, que efectivamente es el punto más volcánicamente activo del mundo, porque se genera más cantidad de magma cada año. Hawái, bueno, Hawái son varias islas, es un archipiélago. Sin embargo, solamente la isla grande de Hawái, que no es una isla muy habitada, es la isla que presenta el volcanismo activo al día de hoy. La isla grande está conformada por varios volcanes, ¿ya? Los más conocidos son el Kilauea y el Mauna Loa, que son los dos volcanes activos, pero también está constituido por el Mauna Kea, el Kohala y el Gualalai, ¿ya? Bueno, el Gualalai también ha registrado algunas erupciones históricas, allá por el 1800 y tanto, pero la actividad se concentra principalmente en el Mauna Loa y el Kilauea. El Kilauea es un volcán que está prácticamente en actividad permanente, con erupciones casi todos los años. El Mauna Loa también es bastante activo, menos que el Kilauea. Hace poco tuvo una erupción, fue el 2022 o 23, ya no me acuerdo. Fue el año pasado. Tuvo una erupción. La erupción anterior del Mauna Loa había sido en 1984. Pasaron casi 40 años entre una erupción y la otra. Kilauea está prácticamente en actividad continua. El estudio de estos volcanes es bastante interesante. Se ha llegado a establecer que pasan por distintos periodos, que son los que podemos ver acá. Acá estamos viendo la tasa eruptiva que tienen, y esta es la edad. Entonces, primero ocurre una etapa pre-escudo, en que la actividad es relativamente baja, y es el momento en que el terreno se empieza a acercar al punto caliente. O sea, estamos en el borde del punto caliente. Ahí es cuando comienza la actividad volcánica, y la actividad pre-escudo, que típicamente es un volcanismo alcalino. ¿Por qué alcalino? Acuérdense que la serie alcalina se formaba típicamente con menores tasas de fusión parcial. Entonces, cuando estamos en el borde del punto caliente, la tasa de fusión parcial no es tan alta. Después comienza la etapa principal del volcanismo, que es la etapa de escudo, que es donde la tasa eruptiva es mucho mayor y donde se construye la mayor parte del edificio volcánico, ya que es donde la actividad volcánica es más intensa. ¿Ya? Actualmente el Mauna Loa y el Kilauea estarían en la etapa escudo. ¿Ya? El Loihi, que es un volcán submarino que está aquí en las costas de la Isla Grande, sería un volcán que estaría en la etapa pre-escudo, estaría empezando a formarse. ¿Ya? Mientras que el Gualalai y el Mauna Kea estarían en la etapa post-escudo, que cuando ya pasan por el, ya pasa, eh, ya pasó el centro del punto caliente, entonces vuelve a bajar la tasa de producción de magma, vuelve a aparecer el volcanismo alcalino, basalto alcalino, y la producción de magma también es mucho más baja. ¿Ya? Entonces, este es como el ciclo de vida que tienen los volcanes asociados a punto caliente, al menos en zonas oceánicas. Aquí estamos viendo la traza que deja entonces el punto caliente. Estas son las islas de Hawái. Solamente la isla grande, que es la isla que está más hacia el este, es la isla que está volcánicamente activa al día de hoy. Después siguen una serie de islas, ¿verdad? Y después de montes submarinos, que podemos seguir esta traza casi aquí al llegar hasta la península de Kamchatka, lo que es la cadena del emperador, ya de montes submarinos que está acá. Si vemos la edad, porque se han datado las rocas de estos volcanes, de estos montes submarinos, que es lo que estamos viendo acá, y vemos la distancia al Kilauea estaría aquí, 0, 0, ¿ya? Vemos que la edad va aumentando. Ya aquí tenemos la edad en millones de años, 60 millones de años, ¿ya? Entonces fíjense que más o menos 6.000 años,
o sea, perdón, 6.000 kilómetros, del orden de 60 millones de años. O sea, y eso nos da entonces una velocidad de separación o de alejamiento del punto caliente, que es del orden de 8 centímetros por año, que es más o menos la velocidad con que se está moviendo la placa. ¿Ya? Entonces eso de alguna manera confirma o sostiene la hipótesis del punto caliente fijo y la placa que se está moviendo y el volcanismo que ocurre asociado a este punto caliente. La actividad volcánica en estos puntos calientes oceánicos, eh, bueno, los productos también son básicamente basaltos toleíticos, como habíamos anteriormente. O sea, composicionalmente son prácticamente idénticos a los basaltos que se generan en zonas divergentes. ¿Ya? Tienen diferencias muy sutiles, son prácticamente iguales. Por lo tanto, el estilo eruptivo, que tenemos por ejemplo en Hawái, tiende a ser también bastante tranquilo, es más bien efusivo o de explosividad baja. Actividad hawaiana, actividad stromboliana y efusiva, básicamente. ¿Ya? Aquí estamos viendo una fotografía, por ejemplo, actividad hawaiana, donde se forma esta especie de fuente eruptiva que puede alcanzar varios cientos de metros sobre la superficie y que al caer todo este material forma un flujo de lava. ¿Ya? Aquí estamos viendo la caldera del Kilauea y aquí estamos viendo un flujo de lava como avanza. Las morfologías, en este caso, son volcanes en escudo. ¿Qué era un volcán en escudo? ¿Se acuerdan? Volcán en escudo. Bueno, un volcán en escudo está formado esencialmente por flujos de lava, a diferencia de un estratovolcán o un volcán compuesto, que está formado por capas de lava y de material piroclástico. ¿Ya? Estos volcanes entonces están formados principalmente por lavas, y como son lavas fluidas, poco viscosas, estas lavas pueden alcanzar grandes distancias. En Hawái, en Mauna Loa, en el Kilauea, Mauna Loa, porque el Kilauea está muy cerca de la costa, y llegan las lavas al mar. Mauna Loa hay lavas que han llegado a más de 80 a 100 kilómetros de distancia desde el cráter. Ya son muy fluidas. Entonces la estructura volcánica que se forma tiende a ser bastante suave, porque como las lavas se esparcen mucho, no alcanzan a formar un cono demasiado empinado. Entonces las pendientes asociadas a estos volcanes en escudo tienden a ser bastante bajas. ¿Cuán baja? Estamos hablando de 3, 4 grados, ¿ya? De inclinación. Ahí se ve. Esta fotografía está tomada desde el Mauna Kea, otro volcán en escudo, y aquí al fondo estamos viendo el Mauna Loa. El Mauna Loa tiene más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sin embargo, si lo consideramos desde su verdadera base, que es el fondo marino, la altura del volcán son más de 9.000 metros. Entonces, si consideramos una montaña, su altura desde la base, el Mauna Loa es la montaña más alta de la Tierra, con más de 9 kilómetros de altura sobre su base. El Everest, por ejemplo, que es la montaña más alta por sobre el nivel del mar, tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar, pero tiene solamente unos 3.000 metros sobre la base. La base del Everest está a más de 5.000 metros, por eso que tiene 8.000, porque la montaña tiene 3.000. Pero la base está muy alta, en el plató del Tíbet, ¿verdad? El Mauna Loa es mucho más alto si lo consideramos desde la base. Es una montaña mucho mayor. Estos volcanes en escudo que vemos en Hawái son los volcanes más grandes, más voluminosos de la Tierra que tenemos. Si consideramos el volumen o si consideramos la altura sobre su base. Entonces, no confundir que tengan una pendiente baja con que sean volcanes bajos. Son volcanes muy, muy altos si los consideramos desde la base. Ahí estamos viendo un diagrama, de hecho, a escala. Aquí estamos viendo justamente el Mauna Loa, con su altura sobre la base, que sería el fondo marino. Y ahí lo estamos comparando, por ejemplo, con un estratovolcán, en este caso el Monte Rainier, que es un estratovolcán bastante grande. Pero fíjense cómo empequeñece al lado de un volcán en escudo hawaiano.
El Kilauea les decía que es uno de los volcanes más activos que tenemos en la Tierra, con actividad prácticamente continua. De hecho, estuvo en erupción uno de los ciclos más largos que hubo, fue entre 1983 y 2018. Es decir, estuvo 35 años en erupción. El 2018 marca el término de este ciclo eruptivo, pero ese mismo año empezó otra erupción. Este año también creo que ahora está en erupción, hubo un dique que llegó a la superficie. Eh, entonces el Kilauea es uno de los volcanes más activos y también más monitoreados, más estudiados que existen en la Tierra. Se ha podido determinar aquí por distintos métodos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la sismicidad. Acá este es un perfil, estamos viendo distancia horizontal y vertical. Cada punto negro representa un hipocentro. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí hay una zona ciega, una zona sin sismos, que representaría una cámara magmática, un almacenamiento de magma, que estaría ubicado más o menos su techo del orden de los 3,5 kilómetros en esta zona de acá. ¿Ya? Y fíjense que aquí debajo nuevamente aparecen los sismos, que sería la zona por donde está alimentándose esta cámara magmática. También a través de la deformación se pueden ver estos ciclos. Antes de que el volcán haga erupción, típicamente el volcán se deforma, se hincha, ¿ya? Por una deformación. Esta deformación es muy sutil, ya estamos hablando aquí de milímetros o centímetros. Solamente se puede detectar por instrumentos muy precisos o por imágenes satelitales, ¿verdad? Haciendo INSAR, que puede ver la deformación. Y una vez que ocurre la erupción, como está siendo evacuado el magma, el volcán se desinfla o vuelve a su estado inicial, ya que tiene un comportamiento elástico, la corteza o la estructura volcánica, en este caso. Entonces es un volcán muy, podríamos decir, eh, amable para ser monitoreado, ¿ya? Bastante predecible. Entonces cuando el volcán va a hacer erupción, típicamente la actividad sísmica aumenta, se hincha, se deforma, y eso da entonces indicios de que el volcán va a entrar en erupción. Otros volcanes son mucho más complejos, más difíciles de predecir, no tienen estas señales tan claras, ¿ya? Pero en este caso, parece ser un sistema relativamente simple y, digamos, la sismicidad y la deformación al menos indican con bastante precisión cuándo va a ocurrir una erupción. Como les decía, en Chile también tenemos algunas islas oceánicas que están asociadas a Punto Caliente. Aquí estamos viendo la placa de Nazca, entonces. Aquí estamos viendo la isla de Pascua, está ubicada ahí. También tiene una traza, fíjense, a medida que la placa ha ido avanzando. Hay otra isla ahí, la isla Sala y Gómez, también asociada al mismo Punto Caliente, pero ya más antigua. Aquí tenemos el archipiélago de Juan Fernández, y aquí está el otro de San Félix, y esta otra isla que no me acuerdo cuál esta era San Ambrosio, creo que era, sí, ya, este otro punto aquí caliente. Y la de Pascua, por ejemplo, entonces representa también un volcán en escudo, que tiene tres centros principales de actividad, que es el Ranocau, que está acá, en este extremo, en el otro extremo, el Poike, y en el extremo de acá está el Terevaca. Entonces forma una especie de triángulo, ¿ya? Que es el que ha conformado la isla. La isla, al igual que en el caso de Hawái, representa solamente la parte superior de todo el edificio volcánico, ¿ya? Si vemos aquí la topografía, o la batimetría más bien, vemos también que el volcán en realidad, o el conjunto de volcanes, es algo mucho más grande. La isla pequeña representa solamente la parte superior. En este caso, la isla de Pascua, bueno, el punto más alto, aquí el Terevaca, que tiene más o menos 500 metros sobre el nivel del mar, pero si vemos hacia abajo, vemos que el fondo marino está ubicado aquí más o menos 3.000, 3.500 metros bajo el nivel del mar. Es decir, es un volcán que tiene aproximadamente unos 4.000 metros de desnivel sobre su base. O sea, también es un volcán en escudo, bastante grande. Más pequeño sí que los volcanes en escudo que tenemos en Hawái. Ya es una actividad mucho menos intensa en este punto caliente. Curiosamente, fíjense que aquí estamos viendo composiciones químicas. Aquí es bastante variado, podríamos decir que es bimodal. Tenemos una gran concentración aquí de basaltos y traquibasaltos, y también tenemos riolitas, ¿ya? Riolitas.
a diferencia de Hawái, que es mucho más homogéneo, digamos, la composición química. ¿A qué podría deberse eso? Es una pregunta difícil. Tal vez el mismo hecho de que la actividad magmática sea mucho menor hace que el magma no ascienda tan fácilmente y tenga más tiempo para diferenciarse. ¿Ya? Fíjense también que la serie es un poco más alcalina, no es toleítica. ¿Ya? De hecho, aquí estamos en el límite entre la serie subalcalina y las alcalinas. ¿Ya? Probablemente asociado también al menor grado de fusión parcial que está ocurriendo en este punto caliente. De hecho, presencia de riolitas, también hay presencia de material piroclástico en la isla. De hecho, algo que yo no sabía hasta hace poco, era que la mayoría de los moai está hecho de tobas, de material piroclástico, no de lava. Creo que solamente hay un moai que está hecho de lava en toda la isla. La mayoría son de tobas en la isla. ¿Alguien fue a la expedición que hicieron en el verano a la isla de Pascua? ¿No? ¿Nadie fue? Para que nos contara algo, ¿no? Algo también curioso y también un poco controvertido. Fíjense, aquí estamos viendo las edades. Aquí están los tres grupos, el Terevaca, creo el Poike y el Ranocau, con las edades. Fíjense que las edades van desde 1 millón de años hasta el presente. Hay un par de edades en el Terevaca que son muy, muy jóvenes, estas que están acá, que serían de hecho holocenas. ¿Ya? Entonces, eso estaría indicando, si esas edades son así, que el volcanismo en la isla de Pascua es un volcanismo activo, ¿ya? Que no está todavía extinto. Bueno, de hecho, si uno ve la morfología de la isla, ve que se pueden reconocer aún todavía estructuras primarias, ya flujos de lava, cráteres, etcétera, conos, lo que indicaría efectivamente que el volcanismo es bastante reciente. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, a diferencia del archipiélago Juan Fernández, que es mucho más antiguo. Y de hecho se nota, si uno ve, por ejemplo, la fisiografía, la topografía de la isla Robinson Crusoe, ve que es mucho más antiguo. Ya no se conservan ahí estructuras volcánicas primarias, está muy erosionado, se ven muchos cortes, acantilados, ¿verdad? Donde se ven los flujos de lava, por ejemplo acá. Fíjense, ahí se ven también los diques alimentadores. ¿Ya? Está todo mucho más erosionado. De hecho, las rocas más jóvenes que hay acá, en Robinson Crusoe, son del orden de 1 millón de años. ¿Ya? O sea, hace 1 millón de años ya se habría acabado la actividad volcánica en la isla Robinson Crusoe. Habían unos registros históricos de que en 1835 habría habido una erupción volcánica, pero más bien parece ser que eso estaría asociado al tsunami que se generó al terremoto que hubo en costas chilenas, en Concepción, en ese año, ¿ya? Y no a actividad volcánica que hubiera ocurrido justamente en la isla. Aquí estamos viendo un poco un esquema muy simplificado de la geología. Lo que está en color rojo, que se dice secuencia de escudo, está asociado a la etapa escudo del volcán, mientras que las zonas verdes serían las unidades rejuvenecidas, que sería la etapa post-escudo alcalino. Y fíjense justamente aquí la composición química. ¿Ya? La etapa post-escudo serían basanitas, que son más alcalinas, que la etapa escudo, que sería más bien basalto, ¿ya? Que está acá. Y ese es un esquema, esto lo hizo un estudiante de doctorado de acá, el Javier Reyes, que trabaja ahora en la Universidad Mayor. Esta sería la etapa escudo versus la etapa post-escudo, el volcanismo más reciente, que habría terminado hace, como dice ahí, 0,9 millones de años, o sea, hace 900.000 años, ya hace bastante tiempo. O sea, sería una isla mucho más antigua que la isla de Pascua, que veíamos anteriormente. Bueno, en continentes también tenemos puntos calientes. El ejemplo más famoso es el de Yellowstone, ¿verdad? Yellowstone, al igual que Hawái, o la de Pascua, por ejemplo, también ha dejado una traza en el continente. En la imagen que estamos viendo ahí, fíjense que estamos viendo varios grupos, ahí marcados con distintos colores, y cada uno de ellos tiene ahí un número. Ese número representa una edad, que está en millones de años. Representa ahí cuándo ocurrió volcanismo. Es decir, en esta zona de acá, el volcanismo ocurrió hace 15 millones de años, 14, 12, 11, 10, entre 4 y 6, y el volcanismo actual, que se encuentra aquí, justamente donde está el Parque Nacional Yellowstone, donde están los geysers, ¿verdad? Donde está la caldera, entre los 2 millones de años y el presente, o más bien 600.000 años, que fue cuando ocurrió la última erupción.
en Yellowstone. ¿Ya? En Yellowstone, el estilo eruptivo es muy, muy distinto a lo que ocurre en Hawái. En Hawái tenemos volcanismo prácticamente continuo todos los años. En Yellowstone, no. El volcanismo es mucho menos frecuente que lo que ocurre en Hawái. Decíamos que la última erupción importante en Yellowstone ocurrió hace 600.000 años, o sea, más de medio millón de años atrás. Sin embargo, la producción de magma no es menor, no es menor. Bueno, si la frecuencia es tan baja, pero la producción de magma es más o menos la misma, ¿qué implica eso? Bueno, implica que cuando ocurre una erupción, esa erupción es muchísimo, muchísimo más voluminosa que las erupciones de Hawái, y de hecho que cualquier erupción histórica que haya ocurrido en el mundo. Ahí estamos viendo, de hecho, la extensión de la caída de material piroclástico sobre lo que actualmente es el territorio estadounidense, de dos de las últimas erupciones que han ocurrido en Yellowstone. Fíjense que ahí está la erupción que le llaman la erupción Lava Creek, hace 630.000 años atrás, y aquí estamos viendo la extensión de la caída de ceniza. Fíjense que cubre prácticamente la mitad del territorio actual estadounidense, y esta es la otra erupción, que le llaman la Huckleberry Ridge, erupción ocurrida hace 2 millones de años atrás. Una erupción como esas, fíjense que aquí están los volúmenes. La Lava Creek tiene un volumen de 1.000 kilómetros cúbicos. La Huckleberry Ridge, 2.500 kilómetros cúbicos. ¿Ya? Hablábamos anteriormente, Izapu, 5 kilómetros cúbicos, Cordón-Cauye, Chaitén, 1 kilómetro cúbico. Aquí estamos hablando de miles de kilómetros cúbicos. ¿Ya? De hecho, la erupción histórica más grande ocurría en el mundo, Tambora, 1815, fueron 50 kilómetros cúbicos. ¿Ya? Estamos hablando de 1.000, 2.500 kilómetros cúbicos. O sea, una erupción como esta tendría efectos inimaginables. ¿Ya? Probablemente a nivel global generaría un invierno volcánico, en que la temperatura bajaría probablemente entre 5 o 10 grados centígrados, lo que sería absolutamente catastrófico. ¿Ya? Entonces, el estilo eruptivo acá es absolutamente distinto. ¿Ya? De hecho, estas erupciones que han ocurrido aquí en Yellowstone son de composiciones riolíticas, muchísimo más evolucionadas que los basaltos que tenemos en Hawái, por ejemplo. ¿A qué se debe eso? Bueno, justamente que aquí tenemos básicamente corteza continental. La corteza continental, por un lado, es mucho más gruesa. Aquí en esta zona de Yellowstone es de más de 30 kilómetros de espesor. Ahí estamos viendo solamente la parte superior. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica por un lado que para el magma no es tan fácil llegar a la superficie, por lo tanto tiende a estacionarse más tiempo en la corteza, y la corteza continental es menos densa, por lo tanto el contraste de densidad o la flotabilidad que tiene el magma no es tan elevado, simplemente no existe. Eso hace que los magmas se almacenen más tiempo en la corteza, en subsuperficie, y por otro lado, ese magma basáltico asociado al punto caliente va a tener la temperatura suficiente para fundir justamente la corteza continental. La corteza continental tiene un punto de fusión más bajo, ¿ya? Composición más silicia. Por lo tanto, grandes cantidades de corteza continental se funden, ¿ya? Y esa corteza continental con una composición distinta forma grandes cantidades de riolita, ¿ya? Y esa riolita tiende a almacenarse entonces aquí en cámaras magmáticas muchísimo más grandes que las que ocurren en Hawái, y la cámara magmática tiene una importancia para controlar el tamaño y la frecuencia de la erupción, ¿ya? Entonces el hecho de que sea en corteza continental hace que estas erupciones sean muchísimo más grandes, aunque mucho menos frecuentes. También en otras zonas pueden ocurrir emisión de basalto. Por ejemplo, aquí tenemos, también asociado al punto caliente de Yellowstone, pero más hacia la costa, más hacia el oeste, también que ocurrió hace ya varios millones de años, los basaltos de plató del río Columbia, ¿ya? Es que grandes cantidades de basalto fueron emitidos acá, probablemente asociados también a la formación del punto caliente, eh,
Entonces también tenemos aquí emisiones de material basáltico en grandes cantidades. O sea, pueden ocurrir erupciones tanto efusivas como erupciones altamente explosivas de composición riolítica. ¿Ya? Ok, ya estamos en la hora, así que vamos a llegar hasta acá. Eh,